Bueno, y a propósito de esto, de mantener nuestra fuerza en el Señor, quiero mostrarle esta imagen. Esto normalmente muestra esa imposibilidad, esto muestra tal vez de esa impotencia que en muchas ocasiones podemos sentir cuando los problemas son demasiado grandes. ¿A usted le parece que es posible mover esa piedra? Muy complicado, ¿no es cierto? Tal vez uno diría, eso es imposible. A veces miramos los problemas así. A veces nuestras aflicciones, nuestros problemas son tan demasiado grandes que en realidad nosotros nos sentimos muy pequeños hasta el punto de no poder resolverle. Y ese es un sentido de impotencia porque, claro, no podemos hacer nada para que algo cambie, no tenemos la fuerza, no tenemos el poder para hacer que algo suceda, que algo mueva, que algo se mueva, que algo cambie. ¿Cuál es normalmente la conclusión a la que llegamos cuando esto pasa? Normalmente decimos esto: no puedo, es imposible. Pero esto es común para aquellas personas que no conocen de Dios. Pero esto es común para aquellas personas que no tienen la fuerza en Dios, como cantamos. Esto es común para aquellos que no conocen de Dios. Porque si somos cristianos, hijos e hijas de Dios, pues tal vez esta frase, no puedo, no debería estar en nosotros. Porque sabemos que para Dios todo es posible. ¿Está de acuerdo con eso? Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios en medio de esta circunstancia? ¿Y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Debemos sentir la total seguridad que siempre con Él lograremos la victoria, porque es como esta imagen ahora. Él siempre nos extiende su mano cuando la nuestra está a punto de ahogarse. Cuando nuestra vida misma está a punto de perderse, Él nos extiende su mano, Él nos saca de donde estamos, Él nos lleva de su mano y entonces podemos entender que logramos la victoria con Él. No es en nuestras fuerzas entonces, ¿no es cierto? Es en las fuerzas y en el poder de Dios, su Señor. Y entonces, como cristianos, y a diferencia del mundo que no conoce de Dios, podemos expresar esto, no como una frase bonita, que suena bonito, sino algo que en realidad usted siente en su corazón. Dios es más grande que mis problemas. ¿Es verdad eso para usted? Porque déjeme decirle lamentablemente, hermanos, que a veces nuestros problemas son mucho más grandes. Y nos vemos tan pequeños. Digo, que podemos actuar como alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y de pronto dice, no se puede. Es imposible. Yo quiero hablar esta mañana y continuando con el estudio de Primera de Samuel, vamos a llegar a un capítulo altamente conocido. La mayoría de personas lo conocemos a través de la escuela dominical. Es una historia muy conocida. Primera de Samuel, capítulo 17. A propósito de todas estas circunstancias, quiero que podamos mirar esto, ¿no? Esta historia muy conocida, la lucha entre David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a través de este relato bíblico, encontrar en nuestra vida ciertas direcciones, ciertos pensamientos, ciertas reflexiones para poder actuar en medio de las dificultades, en medio de las decisiones difíciles a veces. Es de esa situación de mostrar que Dios ha puesto un sueño en nuestra vida y a veces ese sueño se trunca porque no podemos actuar o porque dejamos que muchas otras cosas impidan que esos sueños se cumplan. Y entonces el Señor en su gran misericordia ha dejado
un registro en su palabra de situaciones que nos van a ayudar definitivamente a salir de los problemas con la ayuda de Él, a lograr ciertos sueños y deseos que el Señor mismo pone en nuestro corazón con la ayuda de Él, a través de su palabra. Bueno, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué? Y no sé si en algún momento usted, si conoce la historia, pues claro, sabrá al final cuál fue la situación de esto, pero ¿cómo venció David al gigante? ¿Cuál es el problema que nos muestra aquí en este relato bíblico de 1 Samuel 17? Bueno, el problema es que se están enfrentándose, o al menos esa es la ilustración de todo esto, ¿no? Una persona débil, que en este caso sería David. Una persona débil, digo entre comillas, y ya vamos a ver por qué digo eso. Una persona débil, un simple pastorcito de ovejas, frente a un gigante. Claro, ya vamos a ver la estatura que tenía. Frente a un gigante que conocía muy bien el arte de la milicia, un guerrero. Entonces, ¿qué puede hacer un simple pastor de ovejas frente a un gran guerrero, a un gran soldado? ¿Cuál cree que sería el resultado de eso? Pues sabemos, obviamente, ¿no es cierto?, que el gigante simplemente lo aplastaría, algo así como esa imagen, ¿no? Entonces es una imagen que muestra y que hemos visto ciertamente como para ilustrar nuestra vida frente a los grandes problemas que tenemos. Y aquí hablamos de estos gigantes especiales que interiormente podemos tener. Y qué sé yo, es una tentación fuerte, es una prueba grande que está pasando, es una enfermedad, es un divorcio, es un fracaso, una crisis. ¿Cuál es? ¿Y frente a qué se está usted ahora mismo enfrentando? Una decisión que tiene que ver con situaciones de dejar algo, de lograr algo, situaciones difíciles. Y de pronto se vuelven como un tormento en nuestra vida porque no sabemos cómo resolverlos. Porque se vuelven gigantes que en algún momento, pues no, si no actuamos de la forma debida, de la forma correcta, pues termina siendo un fracaso. Bueno, quisiera poner en contexto un poquito esto en el capítulo 16 de 1 Samuel, un poquito para mirar en qué parte de la historia estamos. Nos damos cuenta en el capítulo 6, David ha sido ungido como rey. El rey Saúl todavía seguía siendo rey, pero ya hemos visto en algunos capítulos anteriores que el Señor desaprobó algunas actitudes de Saúl y por lo tanto unge un nuevo rey. No lo hace conocer al pueblo todavía, es entre Samuel, Dios y David. Lo unge como rey. Luego de eso no pasa realmente mayor cosa. No hay muchos cambios en ese lado, más que David continúa pastoreando sus ovejitas. De vez en cuando va a Saúl. Recuerda ese capítulo 16, ¿no es cierto? En los versículos habla que Saúl tenía algunos episodios de crisis, de ansiedad bastante complicados. Y de pronto David era usado como una especie de artista, ¿no es cierto?, que tocaba el arpa. Y a través de tocar el arpa, Saúl se sentía más tranquilo. Este es más o menos el oficio de David, ¿no? Compartiendo el tiempo, me imagino, entre tranquilizando a Saúl y pastoreando las ovejas. David, ha sido ya ungido como rey, pero en realidad hasta este momento pues no pasó mayor cosa. Ahora en este capítulo, David va a ser protagonista de una situación, como estamos viendo, muy especial. Este es tal vez el preámbulo para inmensas cosas que va a hacer Dios a través de David de aquí en adelante. Veamos entonces un poco al contrincante de David. Quiero pedirle por favor que me ayude en su Biblia. 1 Samuel capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 4
hasta el versículo 7. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. ¿Por qué el autor de este capítulo hace tanto énfasis en la estatura de Goliat? ¿Cuánto medía? Casi 3 metros. Hace énfasis y detalla muy así prolijamente, ¿no es cierto?, la armadura y cómo está vestido. ¿Por qué quiere dar un énfasis en la situación de cómo David y cómo este Goliat era, ¿no es cierto? No era algo sencillo. Realmente era un gigante. Realmente era alguien de temer, ¿no? Así como de pronto nuestros problemas, así como las circunstancias que podemos estar viviendo, ¿no? Son situaciones de prestar mucha atención. Mire lo que pasó, versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Yo soy un filisteo. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Qué está pasando acá? Hay 2 ejércitos en 2 colinas, frente con frente, el ejército de Israel frente al ejército de los filisteos. Normalmente las batallas se darían, ¿no? Mire, en 2 colinas y en medio de las colinas está un valle. Listo el campo de batalla, ¿cierto? Tendría que bajarlo el ejército tanto de la una colina como de la otra y enfrentarse en el valle. Es de lo más común. Pero esta vez quisieron hacer, o más bien dicho, esa es la estrategia de Goliat, de querer hacer como algunas otras batallas medievales. Se debía escoger al mejor de los guerreros de uno de los ejércitos para que solamente los 2 peleen y quien gane, pues el ejército se declara vencedor. ¿Qué le parece eso? Evitaría muchas muertes, ¿no es cierto? Se evitaría el enfrentamiento, nada más se escoge uno y listo. De parte de los filisteos, ¿quién estaba escogido? Goliat. Bueno, así mismo se escogió. Era el mejor de los luchadores. Y de parte del ejército israelita, ¿quién usted cree debería haber sido escogido? ¿Quién debería estar adelante? Pues debería haber sido el rey, Saúl. Si usted mira en capítulos anteriores, Saúl dice, sobrepasaba al promedio de todos los habitantes de Israel porque era un hombre fornido, alto, bien parecido, y de alguna manera Dios lo escogió, no por eso, sino por otras circunstancias, pero era muy notorio Saúl, físicamente inclusive. Debería haber sido Saúl, ¿verdad? Pero no, él no quiso, él no fue. Así que esa es la circunstancia de este momento. El gigante empieza a desafiar al ejército. Nadie quiere enfrentarlo. ¿Qué dice? Usted acaba de leer. Saúl, el rey, y todos los israelitas. Mire, dice, todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Se aterraron. Estaban profundamente perturbados. Era un miedo, pero realmente grande, no era cualquier cosa. ¿Usted ha experimentado eso en alguna situación? Cuando el miedo le invade, cuando usted siente un gran temor por
la noticia, por la respuesta al diagnóstico, por la circunstancia que vive, por la sentencia. De pronto hay un frío helado que corre por nuestro cuerpo. No queremos escuchar, ¿verdad? La gente estaba atemorizada, realmente. Este hombre estratégicamente cumplió tal vez su objetivo. ¿Cuál era? Atemorizar. Y lo logró. Todos, absolutamente todos, estaban llenos de miedo. Iba a decir otra palabra, pero llenos de miedo. Estaban llenos completamente de miedo. Entonces, quisiera, antes de hablar de cómo venció David al gigante, quisiera poner en contexto las circunstancias en que nosotros vivimos cuando estamos en medio de las dificultades, cuando estamos en medio de los problemas grandes. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Y aquí nos da muestra de algunas cosas de ellas. Vamos entonces a mirar cómo David, a través de este relato, va a lograr vencer al gigante. Pero necesitamos considerar, algunas cosas muy importantes para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que había de forma general? Permíteme un momentito que no. Ahí está. ¿Cómo venció David al gigante? ¿Qué es lo que miramos? Primero, un gran temor. Es lo que nos invade cuando estamos frente a un gran problema, a una gran aflicción, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que produce este gran temor normalmente? ¿Cómo usted se imagina este ejército si están todos atemorizados? Pues en realidad, en este medio de estas circunstancias nos paralizamos, nos desanimamos, nos sentimos derrotados. Nadie quiere hacer nada. El desaliento, el desánimo, el miedo, el terror nos paraliza. No atinamos a tomar una solución. No pensamos. No queremos ser tomados en cuenta a veces. Versículos 8 al 11 dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió, ¿no? Ya lo habíamos leído esto. ¿Qué es lo que les decía? Presénteme a alguien que me confronte. Presénteme a alguien. ¿Alguien lo confrontó? Nadie. Todos estaban atemorizados totalmente, ¿no? Nadie quería hacerle frente realmente a este desafío de Goliat. Ahora mire, el problema que nosotros estamos rodeados de una cierta sabiduría del mundo, que es una especie de sabiduría convencional. Y la mayoría de esta sabiduría convencional está equivocada. Miren lo que sucede, y tal vez usted ha escuchado. De pronto podemos decir y escuchamos: nuestro país no va a ningún lado. Nuestro país no tiene solución de las cosas que suceden. Y no hay que hacer más nada. Esa es la sabiduría popular. No hay más que hacer nada. Es un fracaso. Y podemos pensar no solamente por nuestro país, en su familia, en su hogar, en su trabajo. Estas circunstancias que nos ayudan, no nos ayudan absolutamente a tomar las soluciones, porque debemos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Sin embargo, cuando pensamos de esta manera, cuando dejamos que el temor nos paralice, obviamente estamos desanimados y aún derrotados. Es lo que normalmente sucede en estas circunstancias. Paralizados. ¿Qué sucede también? Que en estas circunstancias más bien decidimos escuchar la voz que no es correcta. Una voz incorrecta. Miren el versículo 16. El filisteo, este gigante, salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante ¿cuántos días? 40 días, imagínense eso. Todos los días salía en la mañana, les desafiaba. ¿Y qué hacía el ejército? Cobardemente se retiraba. Ninguno le hizo frente. Durante el día, 40 días. Eso es más de un mes, hermanos. Todo este ejército escuchaba esa voz.
Entonces el ejército escuchó esa voz de desafío. Todo ese ejército seguramente, digo aquí Goliat no dice, pero Goliat no es que les decía cosas bonitas. Seguramente les desafiaba y les decía cosas terribles, seguramente, ¿no? Y es lo que escuchamos a veces. No puedes. No puedes. Bueno, hemos escuchado de todo, ¿no es cierto? Lo que nos han dicho. Y ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer eso? Tú no puedes. Eres la persona menos equivocada. Perdón, la persona más equivocada para hacer eso. Eres demasiado joven, eres demasiado viejo, eres demasiado rico, eres demasiado pobre. O sea, siempre vamos a tener a nuestro alrededor personas que en lugar de alentarnos y animarnos, más bien, nos desaniman. ¿Le parece eso familiar a usted? ¿Sí le ha pasado eso? ¿Alguien le ha dicho algo para hacernos creer que no hay esperanza? Para hacernos pensar que esta situación de pensar negativa es lo que hay en ese momento, ¿no? En esos momentos necesitamos escuchar de alguien que pueda decirnos de otra manera, que pueda hablar de otra manera. Pero si nosotros atendemos esas voces, obviamente nos vamos a llenar mucho más de miedo, de temor, y vamos a seguir estáticos, derrotados y desanimados si escuchamos ese tipo de voz. Esto es algo que pasa normalmente en estas situaciones. ¿Qué más? El problema es que no queda ahí, porque mire en el versículo 23 y 24 lo que dice. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, ¿qué hicieron? Huyeron despavoridos. Cuando las circunstancias se ponen complicadas, cuando tenemos a nuestro alrededor voces negativas, no de aliento, sino de desánimo, ¿qué es lo que al final normalmente llegamos a concluir? ¿Qué es lo que queremos en ese momento hacer? Sino huir. No hay nada más que hacer. Creo que lo mejor es huir. Creo que lo mejor es irnos. Creo que lo mejor es separarnos. Creo que lo mejor es divorciarnos. Ese para mí es una forma de huir. El Señor nos dice y nos está mostrando que hay que confrontar esto, que hay que luchar cuando sabemos sobre todas las cosas que Dios está en nuestra vida. No lo estamos haciendo solos, sino que a través de Él, con su ayuda, podemos lograr la victoria. Pero usted ha visto que en los problemas, cuando se complica, lo mejor es huir. Lo mejor es buscar la solución más fácil. Y no siempre la mejor más fácil. La solución más fácil es la mejor. No siempre. Ahora usted escuchó que David entró en escena. ¿Cómo es que aparece David aquí en medio de esta confrontación, de este desafío? Ya habíamos dicho que David era apenas un simple pastor de ovejas. ¿Y cómo es que aparece acá? Bueno, miremos un poquito acá. En el versículo 17, déjeme decirle algo antes. David era el menor de 8 hermanos. Su padre, Eliab, se preocupó obviamente por sus mayores hermanos, ¿no? Sus 3 hermanos mayores, los 3 hermanos mayores de David estaban siendo parte del ejército de Israel. Así que miramos a un padre preocupado ahora, ¿no? Mire lo que hace. Un día Isaí, el padre de David, le dice a David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y ve pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos estén bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Así que David va al campamento, a mirar a sus hermanos y a llevar una prueba de que todavía estaban vivos. Bueno, lleva alimento también. Es decir,
de una forma providencial, Dios permite que David vaya a enterarse de lo que está pasando ahora. Porque Dios tenía ya un plan perfecto con David, un propósito de vida con David. Y lo lleva al campo para que escuche y vea lo que estaba sucediendo ahí. Aquí pasa algo también que no quisiera que lo pasemos por alto. Déjeme leerlo el versículo 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, al Goliat, ¿no? A quien lo venza y lo mate, el rey le colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Mira lo que está pasando acá. Saúl, que debería haber ido a la batalla, no lo hace y ahora se inventa una especie de chantaje. Y mire lo que dice: quien vaya a confrontar a Goliat y quien lo venza, yo, rey, le entregaré riquezas a mi hija y nunca más pagará impuestos. Pero ni aún así nadie fue. ¿Qué le parece? Así que estamos en una dificultad tremendamente grande, ¿no? David preguntó a los que estaban con él, versículo 26, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salva así el honor de Israel? Le pareció interesante esas propuestas, ¿no? Mire lo que dice él. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? ¿Cómo es que David mira las circunstancias desde otro punto de vista? Todo el mundo estaba lleno de miedo. David no. David llega ahí, mira las circunstancias, mira cómo este hombre gigante desafiaba a todo el ejército, todos ellos llenos de miedo. David no. ¿Por qué? Mire su expresión. ¿Quién se cree este filisteo? ¿Quién es este pagano? Es decir, alguien que no cree en Dios, quiere decir, ¿no? Que se atreve a desafiar al ejército de Israel. No, al ejército de Dios. Es la gran diferencia. Él miró un desafío a Dios, no principalmente físicamente al ejército de Israel. Él sintió que este Goliat estaba desafiando al Dios mismo, como diciendo, mi Dios, Goliat, no, el Dios al que yo le pertenezco, al que yo creo, es mucho más grande que el Dios que ustedes creen. Y es lo que normalmente el mundo hace con nosotros. Entonces, lo que normalmente sucede cuando estamos en dificultad y cuando nos acercamos a alguien, nos hablan de cosas totalmente distintas a la palabra de Dios. Eliab, versículo 28, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres a David, ¿no? ¿Y qué hace? Se puso furioso con él, lo reclamó. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Bueno, ¿qué encontramos acá como otro gran problema en medio de estas situaciones? Hemos visto primero un gran temor que nos paraliza, que no nos animan y que nos da ganas de huir, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuál es la segunda cosa que encuentro acá? Y es esta situación de desaprobación. ¿Quién desaprueba el hecho que David esté ahí? Su hermano mayor. ¿Usted ha visto esa rivalidad entre hermanos? ¿Usted ha visto esa rivalidad en la familia? Y que a veces la misma familia impide que logremos nuestros sueños. Y que a veces la misma familia impide que logremos ser parte de la solución. Pues eso es lo que está aquí sucediendo. El hermano mayor se enoja porque mira a David. Ahora mire, si nosotros anhelamos siempre buscar la aprobación de otras personas, pues siempre vamos a salir defraudados. Y eso va a ser un obstáculo grande para lograr soluciones y para, peor todavía, conseguir los sueños de Dios para nosotros. Queremos agradar a todo el mundo, pero eso es imposible. No podemos.
no lo vamos a lograr. ¿Cree usted que de pronto, si usted estuviese en estas condiciones, en estas circunstancias, y su hermano mayor le dice que no debe estar ahí, ¿qué haría usted? De pronto decir, bueno, si tú dices, me regreso y me voy al campo, por último, a cuidar las ovejas. Pero no lo hace. Dios tenía un propósito claro con David. Así que mire, no busquemos la aprobación de todos. La gente de pronto siempre va a encontrar en nosotros debilidades, nos va a criticar, nos va a hacer debilitar nuestros pensamientos, inclusive de nosotros mismos, y de pronto nos va a desanimar, ¿verdad? Es lo que entonces nos muestra acá que debemos buscar siempre la aprobación de Dios. Bueno, de hecho, Él nos ha aprobado. Él nos acepta tal y como somos. Pero claro, espera que cambiemos, espera no dejarnos ahí. Espera que cada día superemos nuestras debilidades, ¿no? Y por eso, mire, estamos aprendiendo esto. Si buscamos la aprobación de todos, vamos a sentirnos, defraudados. Ahora, mire, aquí hay una mala interpretación también de las personas a nuestro alrededor, porque interpretan nuestra confianza en Dios como una especie de soberbia. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, en medio de las circunstancias, usted que es cristiano puede decir, tranquilo, tranquila familia, Dios nos va a sacar de esto, Dios nos va a ayudar de esto. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a eso normalmente? Con tu Dios. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí le han dicho eso? ¿Sí, no es cierto? Claro, no van a probar y van a mirar y van a malinterpretar esta confianza que podemos tener en Dios. Dios nos va a sacar de esto, pero el resto no entiende si no conoce de Dios. ¿Verdad? Y es que cuando Dios nos da un sueño para hacer algo que otros se avergüenzan de hacer o tienen miedo de hacerlo. Y cuando eso pasa, si Dios nos da un sueño y otros no lo hacen, seguramente ellos mismos, les garantizo, van a malinterpretar, van a acusarnos injustamente y van a ser un obstáculo en nuestras vidas. Así funciona. Así sucede. Si hay algo que daña tanto a las personas y al ánimo de las personas es escuchar lo que dicen otros, sobre todo cuando nos critican. Eso desanima, ¿verdad? A David le pudo haber desanimado lo que dijo su hermano, pero no, él continuó. Él estuvo muy claro de lo que tenía que hacer. Ahora mire otra situación, entonces la desaprobación. Mire otra situación que debemos tener cuidado en medio de estas circunstancias. Es esto, dudar de nuestras habilidades. Miren versículo 32 al versículo 33, dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa del filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, le replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Saúl le está animando? No le está animando. Saúl le dice, no, ¿pero qué estás hablando? David, con el valor y la valentía que solamente Dios nos da en medio de estas circunstancias, decide enfrentar a Goliat. Pero no encuentra absolutamente ningún apoyo en ese momento, ni siquiera de Saúl, con el que está conversando en este momento del relato. Más bien, le dice todo lo contrario, ¿no? ¿Qué vas a lograr? ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo si apenas eres un muchacho? Él es un guerrero de toda la vida. En otras palabras, no vayas. ¿Qué hace David? ¿Escucha eso? No escucha. Igual, David le responde, versículo 34. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, el oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, le sigo golpeando hasta matarlo. Otras palabras decía,
creo que puedo. Tengo ciertas habilidades. Pero cuando escuchamos de un experto, en este caso Saúl, que nos dice, no puedes. Déjenme decirle, hermanos, que hasta los expertos se equivocan. ¿Sí o no? Hasta los expertos pueden equivocarse. David decide ir y pelear. Seguramente todo esto puede hacer dudar nuestras habilidades, digo, y de pronto podemos pensar que no podemos, que es imposible hacer algo. Y de pronto si soy capaz de hacerlo, digo, no creo. No puedo, no lo hago. Esto debilita nuestra forma de actuar frente a las circunstancias, ¿se da cuenta? Un temor, no un simple temor, un gran temor. La desaprobación, el desánimo que ocasionan las personas negativas hacia nuestro alrededor. Debilita nuestras habilidades, nuestras capacidades, nos hacen pensar que somos inútiles, que no podemos. Y puede ser que posiblemente no podamos, pero Dios en nosotros sí puede. ¿Está conmigo? Bueno, necesitamos entonces estar muy atentos a esto que ahora vamos a revisar, y es cómo nos va a mostrar David venció a Goliat, porque de aquí en adelante en el relato bíblico nos muestra lo que efectivamente hace David para vencer a Goliat. Así que mucha atención, por favor. Le pido por favor que resista esa tentación, ese gran gigante del sueño y del hambre. Resista, por favor. Pídale al Señor con todas sus fuerzas que le ayude a mantenerse despierto y escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo venció David al gigante? Mira, ya cambió la imagen. Ahora mira al gigante en el suelo. ¿Qué hizo David? Bueno, vamos a mirar rápidamente esto. En el versículo 36, 37, lo había leído ya una parte. Dice en el versículo 36, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Ahora, quisiera que usted traiga a su memoria, ¿cuántas veces el Señor le ha sacado de dificultades? ¿Cuántas? ¿Muchas o pocas? Muchas. Traer a la memoria todas esas circunstancias de cómo el Señor nos sacó de eso, nos va a ayudar a animarnos, nos va a ayudar a fortalecernos de tal manera de creer, como dice David, así como antes Él me sacó, hoy también lo va a hacer. ¿Lo cree? Usted está atravesando una dificultad, dígale a esa dificultad, así como ayer o el año pasado, como hace 10 años o hace 5, el Señor me libró, hoy también. ¿Lo cree? Así es como nos enseña David, debemos entender, traer a nuestra memoria esas circunstancias del pasado para fortalecer nuestra fe. Porque el Señor no cambia, porque el Señor es el mismo en todo momento, ayer, hoy y siempre. Y entonces puedo creer que así como hace algún tiempo, recuerdo, me sacó de esa circunstancia tan difícil, hoy que estoy atravesando una más complicada, Dios también lo hará. ¿Lo cree? Recordar entonces cómo Dios nos ayudó en el pasado. Eso es lo que hace David. ¿Qué hace otra cosa? Hace el uso de las herramientas que Dios nos da en cada momento. Versículo 38 al 40 dice, luego Saúl vistió a David, después de la decisión de David de seguir, ¿no es cierto? Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo.
No espero por algo que no tengo para empezar. A veces estamos esperando que las circunstancias se acomoden. A veces estamos esperando que las circunstancias sean perfectas para actuar, para hablar, para de alguna manera tomar decisiones. Y hermanos, déjenme decirme, tal vez podemos esperar toda una vida y esas circunstancias no van a ser las perfectas. Así que vamos a actuar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado en ese momento, lo que tenemos en ese momento. Así que vamos a actuar según lo que el Señor nos muestra. Las circunstancias perfectas tal vez no lleguen, tal vez no tengamos. Sí tenemos un tiempo perfecto de Dios cuando Él nos muestra cuándo y cómo. Y este día es el tiempo perfecto. Hoy es cuando debemos luchar. Que le demos afán a este día. Que ayer ya pasó y mañana no sabemos. Hoy necesitamos entonces tener en claro esto y luchar. Y creer que Dios nos puede sacar de las circunstancias en que vivimos. Dios quiere que seamos originales, no una copia de alguien. Saúl le vistió como él. ¿Qué hizo David? No dijo, con esto yo jamás he luchado, no estoy acostumbrado, se quitó todo lo que Saúl le puso. Muchas veces nos quieren ayudar, entre comillas, a hacer las cosas a la manera de alguien. Muchas veces nos quieren dirigir hacia hacer las cosas como todo el mundo lo hace. Y eso es lo equivocado, porque hermanos, lo que necesitamos hacer es las cosas a la manera de Dios, su palabra, eso es lo que estamos aprendiendo. Las cosas a la manera de Dios, no a la manera de como todo el mundo lo hace. No a la manera como aquí Saúl le dijo, ponte esto, el casco, la coraza, toda la armadura y ve, y ahora sí pelea, seguro ganas. No. David dijo no. Solo un par de piedras. Y eso es lo único que necesito. Actuando genuinamente, con lo que tiene, con las herramientas que Dios le dio. Con lo que tenemos, hermanos, vivir una especie de contentamiento especial en nuestra vida. Podamos disfrutar este día de lo poco o lo mucho que usted tiene. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque, hermanos, nos ponemos a sufrir por lo que no tenemos y entonces nos disfrutamos de lo que sí tenemos. ¿Se da cuenta? Eso es ilógico. Eso es una falta de sentido común. ¿Cómo estoy sufriendo por algo que no tengo? Cuando puedo disfrutar de lo que sí tengo. ¿Verdad? Pero usar entonces las herramientas que Dios nos ha dado. Y esto es importante, hermanos. Ignoren a los que desaniman. Mire, hasta la historia del relato, vamos al versículo, estamos ya en el versículo 37. Hasta aquí, y más adelante, si quiere, usted va a leer, nadie ha animado a David. Usted se da cuenta que aquí nadie ha dicho bien, o dentro del ejército no le gritaba, le decía, vamos David, adelante. Nadie usted ve, le animó a David. Ni el rey, ni su familia, ni sus hermanos, ni el ejército, nadie. ¿Cómo se animó? ¿De dónde sacó esas fuerzas y el poder para seguir adelante? De su gran y poderoso Dios. Igual que usted y yo podemos sacar esas fuerzas y el poder para seguir adelante, aunque nadie esté a nuestro lado, aunque nadie nos anime. Eso es lo que anhelamos hacer, y mire cómo vemos a David actuar de esa manera. Algunos problemas son tan profundos e intensos que todo pensamiento humano positivo más bien no alcanza a mostrar una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cuestión de pensamiento positivo. Esto es cuestión de fe, de creer, de esperanza cierta, que va más allá de un pensamiento positivo. Un pensamiento negativo es malo. No estoy en contra de tener un pensamiento positivo. Creo que es mejor que tener un pensamiento negativo, ¿no es cierto? Pero esto es mucho más allá de un pensamiento positivo. Esto se trata de fe, querido hermano.
Esto no es de solo pensar positivamente. Esto es de actuar en fe. Esto es de creer ciertamente en nuestro corazón, en nuestro interior, que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria. Esta es la idea, no un pensamiento positivo. La fuerza viene de Él. El poder viene de Él. Y esto es lo más importante de todo. David dio la gloria a Dios. Él no se llevó. Él no lo hizo por sus propios méritos, sino por la fuerza, el poder que Dios le dio, igual que nos da a nosotros. Versículos 45 al 51. David le contestó, ya enfrentándose a Goliat en este momento. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Quién se llevó la gloria de esta victoria? Dios, el Rey de los ejércitos celestiales. La batalla es del Señor, no es su batalla, no es nuestra. La batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Si confiamos en Él, la victoria puede ser nuestra. Así es como venció David al gigante. Así es como podemos vencer a los gigantes. Y digo, otra vez le pregunto, ¿cuáles son sus gigantes? ¿Con qué está luchando? ¿Qué tentación tan grande tiene en su vida como un gigante que todos los días, de mañana, de tarde y de noche, le está desafiando a tomar una actitud? ¿Cuál es su gigante? Pues cualquiera que sea Dios siempre le va a ayudar a derrotarlo, si usted confía y cree en Él. Y podemos mostrar estos gigantes, una gran depresión, una gran amargura, problemas financieros, deudas. Muchos gigantes podemos enfrentar cada día. Bueno, le animo que a través de la palabra, como vemos, podamos actuar de una forma práctica de esta manera. Desafiando, cuando hemos sido desafiados por gigantes, pues aquí David nos muestra cómo resolver. Mire finalmente lo que sucedió, capítulo 17, versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Y David ha vencido entonces al gigante y por ende al ejército de los filisteos. Esta es una reflexión como pensando en voz alta que quería compartir con ustedes. Y que podamos ciertamente mirar. Usted puede encontrar muchas más, sin duda. Y en la palabra hay muchas otras más herramientas y reflexiones que podemos encontrar para sentir ayudados, ¿no? Pero esta mañana, esta tarde ya, David nos muestra una manera de cómo poder resolver
los problemas, de cómo hacer realidad también nuestros sueños. Si estamos decididos y si viene un sueño de Dios, Dios va a hacer posible que eso se cumpla, pero si nosotros actuamos de esta manera. Permítame, le comparto este pensamiento, es anónimo. Si me puedes ayudar con la luz, por favor. Le voy a leer, si no alcanza a leer, dice: nunca desistas, nunca vuelvas hacia atrás, nunca pierdas la fe. Los gigantes son nuestros miedos. Es posible vencer tus propios límites. Los vencedores no huyen de los desafíos y hacen de las pérdidas grandes estímulos. Una buena decisión puede definir la vida. Desistir es la alternativa de los débiles. Insistir es la alternativa de los valientes. ¿Está de acuerdo con eso? Y entonces, finalmente, hermanos, hay momentos, si no ha pasado, los va a pasar, en el que en nuestra vida tenemos que enfrentar grandes dificultades, grandes problemas, grandes aflicciones. Así como también vamos a hacer frente a personas que se burlan de nosotros, que nos humillan, que nos desaniman. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Qué vamos a hacer si esto está sucediendo? Pues debemos imitar el valor de David. Esa victoria que David logra es porque tenía fe y entendió que la batalla es de Dios, de Jehová de los ejércitos, y que Él está con nosotros. Le quiero regalar este versículo, anótelo por favor. Deuteronomio 31:8. Anótelo, grábeselo en su corazón y actúe conforme a eso, querido hermano y hermana. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude grande y poderosamente a solucionar sus problemas.